Así es, Javier, vamos a continuar porque tenemos mucho programa el día de hoy, todavía nos queda mucho pendiente y vamos a hablar de un tema muy interesante que como familia nos debe interesar mucho porque seguramente pues nadie está ¿cómo se dice? Exento. Exento de todo esto. Y bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante que es cómo tratar en familia cómo vivir en familia cuando tu hijo tiene una discapacidad. Y esto lo vamos a tratar con el psicólogo Rafael Alcaraz. Muy buenos días, ¿cómo se encuentra usted? Hola, muy bien, muchísimas gracias. Pues sí, no, un tema muy importante porque casi ahorita las estadísticas nos enseñan que hay muchos niños con discapacidades, a veces no visibles, y estos se encuentran en familias de todo el mundo, ¿no? Todos tenemos algún familiar, o por lo menos en muchos casos, tenemos algún familiar que está pasando por esta parte de vivir con un hijo que tenga alguna discapacidad. Y muchas veces el hecho de etiquetar a esta familia como la familia del niño discapacitado, cuestiones así, empieza a limitar su propia capacidad de recibir ayuda y también de ser más independiente por sí solos. Obviamente hay diferentes tipos de discapacidades, unas que implican más cuidado o menos independencia del enfermo. Entonces eso también pues es un desgaste físico ya de la familia. Entonces todo este tipo de desgastes, estos tipos de estresores primarios, que es la salud, empiezan a desgastar a la dinámica familiar en cuanto a estrés, en cuanto a sueño, diferentes patologías pueden surgir por lo mismo, problemas de adicciones, problemas de depresiones. Entonces es muy importante que sepamos bien con qué estamos tratando, cuál es la enfermedad de mi hijo, cuál es la enfermedad de mi familiar y qué pasos puedo ir tomando para aliviar los síntomas. Claro, cuando no existe un antecedente de algún familiar con alguna discapacidad, es muy difícil adaptarnos a esta vida de cuidados, de atención y todo, como hermano, llámese padre, llámese abuelo, lo que sea, porque no estamos acostumbrados ni capacitados para atender algo. ¿Cómo nos afecta la bienvenida, la llegada de un familiar con alguna discapacidad en familia? Excelente pregunta. Lo que sucede dentro de esta dinámica cuando es así algo inesperado, algo que no se tiene antecedente, sucede una especie de duelo a lo que viene siendo las expectativas de la familia. Porque igual nos imaginamos lo que siempre hemos visto, los bebés salen sanos, conviven y de repente tenemos algo que cambió completamente esta expectativa y se vive este duelo. Entonces pasamos por las diferentes etapas del mismo duelo, desde ira, negación, enojo, depresión, hasta llegar a la aceptación de esto. Y es muy importante trabajar esta dinámica familiar del duelo, por lo mismo de que estamos trabajando con mamá, papá, hermanos, tal vez, primos, que cada quien va a vivir este duelo de una manera diferente. Y al momento que esta familia o estos familiares empiezan a aceptar el duelo como lo que es, aceptar la enfermedad por lo que es y empezar a ver las nuevas oportunidades que presenta esta nueva manera de que no conocíamos, por lo mismo que no había antecedente, y de podernos adaptar dentro de una dinámica de amor, de apoyo, podemos ver cosas hermosísimas que suceden en familias con hijos discapacitados cuando se llevan a cabo de una buena manera. Porque es un amor y es una unión que a veces estos regalos nos brindan, este tipo de situaciones nos brindan, que a la hora de trabajarlos bien, llegar a la aceptación y llegar a la plenitud de vivir una experiencia completamente nueva, completamente única en comparación a las demás familias y poderlo apreciar como un regalo que se puede transmitir. Es un trabajo que a veces es muy difícil llegar a eso. Claro, Entonces, ¿no? siempre es importante estar buscando el apoyo. Y dentro de todo lo que es la psicología, hay lugares específicos, especialmente aquí en Tijuana, hay fundaciones específicas que trabajan con niños con discapacidades de manera hermosa, por medio de voluntariados, por medio de estudiantes de psicología, donde les dan el apoyo a los papás, de alguna manera u otra, para que los hijos se puedan desarrollar, puedan aminorar síntomas, puedan ser independientes dentro de sus posibilidades, obviamente, pero también un apoyo para los papás, donde puedan ellos ir a desahogar sus estresores, el poder encontrarse con otras personas que están pasando por lo mismo y que ya superaron esos primeros pasos que a veces son muy abrumadores para padres nuevos,
que, como mencionas, es la primera vez que viven esto y piensan que están muy solos. Y hay otras familias que tienen hijos ya adultos y adolescentes que ya pasaron por esa etapa, que tienen muchísima conocimiento, muchísima experiencia y riqueza de cómo superar estas etapas y cómo poder llevar a cabo esto de una manera muy sana, muy funcional y con mucho apoyo. Claro, porque bien lo menciona usted, psicólogo Rafael Alcaraz, vemos que algo muy importante y el primer paso es aceptar que ya está con nosotros este miembro de la familia, trabajar sobre ello, pero es un armazón muy importante el que tienes que tener psicológicamente, ¿no? Mucha fuerza mental y trabajo, y también tienes que capacitarte para poder atender. Entonces la familia tiene miedo de que es un sobrecargo económico, todo, pero ya no hay manera, ya no hay reversa, ¿no? Es una situación la que es de por vida, y como padre de familia, a futuro, cuando es bebé obviamente lo atiendes, pero a futuro te da miedo el hecho de cómo va a ser independiente cuando yo ya no esté en esta vida, cómo va a salir adelante, cómo va a ser un profesionista si no puede, al menos de manera automática o rápida o a corto plazo, ser independiente sin mí. Sí, estos miedos se tienen que empezar a trabajar, porque si no entra el estigma de me tengo que esconder. No le puedo decir a nadie por lo que estoy pasando, porque no estamos informados. A la hora que nos empezamos a educar sobre qué es lo que tiene mi hijo, qué es lo que puedo hacer como familia, qué asociaciones me pueden dar apoyo, todo esto es información y es educación importante que debemos de tener para encontrar esta solución y para aminorar toda esta parte de los miedos, porque eventualmente pues, van a crecer nuestros hijos, independientemente de enfermedad, independientemente de salud, van a crecer nuestros hijos y va a llegar un momento donde va a ser sano para todo el mundo esa separación, esa independencia. Ahora, cuando tiene una discapacidad, somos más aprensivos como padres de familia y tenemos ese miedo, entonces es natural que vamos a ocupar un apoyo extra para poderlo superar, porque a la hora de que nosotros nos podemos desprender de nuestros hijos, le damos la oportunidad a ellos de poder ver de qué son capaces. Y también lo que más nos da miedo, el fracaso. No queremos que sufran. O que se burlen, o que cueste trabajo, ¿no? Salir adelante como persona. Y eso mismo le iba a comentar, que uno como padre de familia de repente sobreprotege a ese tipo de familiares y no les permite por sí solos ir avanzando poco a poco, lo que puedan avanzar, pero no les permiten porque necesitan estar con ellos, porque necesitan protegerlos, llámese de alguna burla o alguna dificultad o algún error. Y es muy importante que tengamos en cuenta casos de éxito diferentes. Hay muchísimos tipos de discapacidad, pero por ejemplo una discapacidad auditiva, son profesionistas ahorita en esos momentos, muchas personas que no tienen la capacidad y necesitan comunicarse por medio de señas, tienen trabajo, son maestros, etcétera. Y también hay casos en Estados Unidos que se han compartido de niños con síndrome de Down que ya manejan sus propios restaurantes, y es algo muy interesante y es algo que hay que estudiar mucho para saber y entender que sí es posible tener una vida independiente. Sí, aparte que el hecho de que hay fundaciones que van a apoyar este desarrollo. Sí. Entonces hay muchísimos casos de éxito, pero también es porque la familia también llegó a ese apoyo y de alguna manera u otra llegó a la aceptación. Llegó a la aceptación de la persona y con todo y esta visión holística de la persona no nomás es la discapacidad. Entonces esto va a hacer que puedan seguir adelante y que se puedan desarrollar. Entonces sí es importante que busquen apoyo porque lo existe. Claro, y ya para terminar, psicólogo Rafael Alcaraz, es muy importante también recordar que esto no se deslinda. Tenemos el apoyo de las fundaciones, de los hermanos, de los familiares, pero no podemos deslindar la responsabilidad que cae el criar a los hijos, ¿no? Y en este caso la familia es muy importante para fortalecer a una persona con discapacidad. Entonces, no sé si nos gusta hacer una recomendación para finalizar esta entrevista, donde pues realmente un mensaje a la sociedad, donde sí hay posibilidades de crecer, de criar y de confiar y de continuar una familia unida sin problemas a la larga, ¿no? Claro, pues a la hora se necesita sanar la dinámica familiar, no importa si tenga discapacidad o no la familia. Entonces, en estos casos, lo que tenemos que hacer es sanar la dinámica familiar, aceptarnos como somos, con discapacidades, sin discapacidades, con nuestras diferentes personalidades y de alguna manera u otra buscar la manera de vivir en armonía.
y esto va a ocupar de mucha adaptación, de mucho entendimiento y de mucha empatía de las necesidades de la otra persona. Entonces, nomás salirnos un poco de nosotros para poder dar lo mejor de nosotros ayudando a los demás. Perfecto, muchísimas gracias. Nos gustaría compartir sus números de contacto, por favor. Claro que sí, es el 634-2820 o por medio de WhatsApp 664-305-0825. Perfecto, ya lo sabe, ahí lo tiene, esta información tan importante para su familia, para usted, porque ya lo comentaba al inicio, nadie está exento de estas situaciones. ¿Y qué le parece si a continuación nos vamos con Cristian del otro lado del estudio?